Hola a todos y bienvenidos al canal Apuntes de Estudio. Les saluda Elmer Eduardo Moseguate y en este video trataremos sobre la pregunta que en algún momento, alguna vez, todo lo que hemos estudiado contabilidad nos hemos hecho. ¿Por qué usamos NIF? ¿Por qué preparamos y presentamos los estados financieros bajo NIF? Bueno, daremos respuesta a esta pregunta analizando brevemente la historia, el origen y el uso de las normas internacionales de información financiera. Así que, comenzamos. ¿Por qué usamos NIF? Hoy en día vemos cómo el comercio mundial va en aumento. Vemos el resultado del avance de la tecnología reflejado en reducir y hasta casi desaparecer las fronteras entre los países. Incluso también hablamos de los continentes. Y a todo ello le llamamos la globalización. Los países compiten entre sí, adecuando sus políticas económicas para atraer nuevas inyecciones de capital, de dinero del extranjero, conformando bloques económicos, realizando alianzas comerciales, expandiendo sus grandes corporaciones empresariales a lo largo del mundo. Y con la globalización, los inversionistas tienen la posibilidad de elegir entre un vasto número de mercados donde van a colocar su capital, su dinero. Pero para ello necesitan de información, como se dice, la información es poder, para tener así la posibilidad de decidir dónde realizar su negocio, dónde colocar su dinero, dónde invertir. Y esa información, ¿dónde la encuentran? Pues la van a encontrar en los estados financieros. Los contadores, como nosotros sabemos que el proceso contable es registrar las operaciones económico-financieras de la empresa y reflejarlas en nuestros estados financieros, es decir, en nuestro estado de situación financiera, en nuestro estado de resultados, nuestro estado de cambios en patrimonio neto, nuestro estado de flujos de efectivo. Muchas empresas en el mundo preparan y presentan sus estados financieros para una gran mayoría de usuarios externos, otros porque tienen la obligación de informar a algunos organismos supervisores, pero en general el propósito de la preparación y presentación de los estados financieros es dar al usuario información sobre el estado económico financiero de la empresa o entidad en un determinado momento. Y ahora, los estados financieros pueden parecer muy similares, tener muchas similitudes en cuanto a su estructura, en su forma de presentarse entre uno u otro país. Sin embargo, en el fondo, en su esencia, pueden existir algunas diferencias. Por ejemplo, se pueden hablar diferentes idiomas, diferentes monedas, pero lo más importante es que pueden haber diferencias entre los métodos y prácticas contables. Entonces, en los mercados internacionales, donde se relacionan empresas de diferentes países, se va a hacer necesario el contar con un lenguaje contable único y estándares comunes. Es decir, aunque los inversionistas que se sienten a negociar hablen diferentes idiomas, lo que se debe hablar es un lenguaje contable único, hablar en los mismos términos de contabilidad, utilizar los mismos métodos y prácticas para contabilizar las operaciones y que así facilite que la información sea comparable, es decir, poder comparar la información y tener un intercambio de esa información financiera para que sea oportuna y adecuada, que sea verificable, poder tener nosotros la capacidad de poder verificar, corroborar los datos que nos presentan y así tener confianza en la información obtenida. Que esta información también sea oportuna, adecuada, es decir, obtener la información en el momento preciso, justo, adecuado, en el momento en el que se le necesite y que sea comprensible, es decir, poder nosotros comprender la información para así poder tomar las decisiones económicas correctas, más acertadas. Y por todo eso, el mundo dijo, oye, vamos a sentarnos y acordar tener una normativa contable única. Pero no se ha llegado hasta el momento de ello, pues tenemos dos grandes normativas, ¿no? Por un lado, los Estados Unidos dijeron, vamos a aplicar los US GAAP.
Por otro lado, un gran número de países se unieron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener una normativa que sea internacional, que no solamente sea lo que nos dicta los Estados Unidos, sino que sea una normativa que lo apliquen en todo el mundo. Y así también nacieron las NIF. Pero vamos a ver, ¿qué son las US GAAP? ¿Qué son las NIF? Enseguida lo conversamos. Entonces, como dije, teníamos dos normativas internacionales de contabilidad. Y entonces también vamos a tener dos organismos que emiten estas normas contables. Por un lado, tenemos al FASB de los Estados Unidos, el cual emite los US GAAP. Y por el otro lado, tenemos al IASB, que está localizado en el Reino Unido, el cual emite las IFRS. ¿Qué son estos? Son lo que conocemos como las NIF, las NIC. Entonces, tenemos los términos FASB y IASB. ¿Qué significa, no? Para ello vamos a usar nuestro traductor. Y tenemos que el FASB es el Financial Accounting Standards Board, que significa la Junta de Normas de Contabilidad Financiera. También los GAAP, ¿no? Los US GAAP son los Generally Accepted Accounting Principles, que significa los principios de contabilidad generalmente aceptados, lo que acá conocemos como los PCGA. También el IASB es International Accounting Standards Board, que significa la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Y por último, los IFRS son International Financial Reporting Standards, que significa las normas internacionales de información financiera. Entonces, si queremos estudiar la evolución de la normativa contable internacional, tenemos que comenzar analizando a los US GAAP. ¿Por qué? Porque la aparición de los US GAAP fue primero que las NIF. Entonces, como se dijo, los US GAAP son los principios de contabilidad generalmente aceptados, o sea, los PCGA en los Estados Unidos, y su emisión está a cargo de la Junta de Normas de Contabilidad Financiera, o sea, el FASB. Ahora, ¿por quiénes son aplicados? Son aplicados en primer lugar, por las empresas establecidas en los Estados Unidos y también por las empresas norteamericanas que estén establecidas en el extranjero, pero o sea que su casa matriz esté localizada, situada en los Estados Unidos. Entonces, para ver la evolución de la normativa contable en los Estados Unidos, tenemos que el primer paso para la estandarización contable comenzó a principios del siglo XX, cuando se realizó en 1904 el primer Congreso Internacional de Contadores en San Luis, Missouri, al cual asistieron contadores de los Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Escocia y Países Bajos. ¿Y por qué se dio este Congreso Internacional? Bueno, las causas, en primer lugar, fue a raíz de todos los problemas que surgieron de la concentración de la propiedad en unas cuantas grandes corporaciones, que siguió a una gran ola de quiebras de empresas ocurridas principalmente en los Estados Unidos ya por los últimos años de la Revolución Industrial. También por la misma época, los contadores públicos se interesaron en organizarse gremialmente en una entidad internacional que permitiera mantener un contacto permanente, o sea, continuo, entre los profesionales contables de diferentes países del mundo. Y también por algunos desplomes en los mercados bursátiles, o sea, el desplome de las bolsas de valores de algunos países que hicieron incrementar el interés tanto del Estado como también de los accionistas, los usuarios externos y de los propios contadores por tener una mayor confiabilidad de la información financiera producida. Entonces, una de las discusiones más importantes durante este congreso fue la búsqueda de un conjunto de normas contables y de auditoría para estandarizar la práctica profesional contable. Pero, ¿cuál fue el limitante? Dado que la profesión contable aún no estaba reconocida a nivel nacional en muchos de los países, incluso los que participaron en este congreso, entonces
la discusión no pudo avanzar. O sea, si bien se pronunciaron charlas sobre diferentes procedimientos técnicos específicos, se llegaron a acuerdos, pero no se pudieron adoptar estos formalmente. Y pese a que desde anterior a esta fecha de 1904, desde 1887 ya existían agremiaciones profesionales, el interés por unificarse, por organizarse gremialmente y formalizar por fin estos acuerdos adoptados en sus congresos, se hizo latente y se materializó un año después del Congreso de San Luis, Missouri, cuando en 1905 se fusionaron la FSPA y la AAPA. Pero podemos decir, ¿qué significa eso? FSA, AAPA. Bueno, cuando la FSPA, o sea, la Federación de Sociedades de Contadores Públicos, fue absorbida por la AAPA, la Asociación Americana de Contadores Públicos. Y posteriormente, o sea, luego de ello, para 1916, esta última, la AAPA, se transformó en el IPA, en el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados. Muy bien. Entonces, tenemos que es 1916. Ya es el fin de los últimos años de la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial y logró entonces formar una organización profesional fuerte con un desarrollo mayor al de otros países. Y aunque la profesión contable contó con innumerables congresos realizados en diversos países europeos desde fines de la década del 70 del siglo XIX, su impacto de estos no fue sustancial, no fue significativo, debido a la importancia económica norteamericana al transformarse en potencia mundial. Y esto debido a que a través de la rápida expansión de sus empresas por el mundo, que hizo que los principios contables de Estados Unidos tuvieran una veloz difusión alrededor del mundo. Entonces, vamos a ver que el cuerpo doctrinal contable norteamericano va a tener su antecedente más antiguo en el año 1917, con el memorando sobre auditorías de balance emitido por el IPA a solicitud de la Federal Trade Commission, o sea, por la Comisión Federal de Comercio. Luego, este documento fue publicado por la Federal Reserve Board, o sea, por la Junta de la Reserva Federal, y difundido como un folleto independiente en el cual se daba esta Junta de Reserva Federal una propuesta tentativa para la contabilización uniforme. O sea, este documento va a constituir el inicio de un proceso de formalización normativa. Pero desde los comienzos, el IPA percibió crecientes diferencias en la aplicación de los principios contables entre los diversos profesionales de contabilidad, y es por ello que comenzó estudios para tratar de definir los principios contables uniformes, especialmente para garantizar la transparencia del mercado de valores. Esto a raíz de que en el año 1929 se dio el crack del 29, recordemos, la crisis por la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, lo cual generó que la información financiera generase desconfianza para los usuarios. Y si genera desconfianza en esa información no es útil, y si no es útil no nos sirve para nada, ¿no? Entonces, todos estos estudios desembocaron en un documento emitido en 1933 y entregado a la Bolsa de Valores de Nueva York, que el IPA adoptó, ¿no? Y con toda esta base de investigaciones posteriores, el IPA comenzó a elaborar opiniones contables para el año 1938, que fueron publicados en los boletines de investigación contable, los ARB, publicados por el CAP. ¿Qué es el CAP? Es el Comité de Procedimientos Contables, y cabe destacar que este comité formaba parte del IPA. Entonces, entre los años 1939 y 1953 se emitieron 42 boletines de investigación contable,
Pero el más importante, el boletín número 43, se emitió en 1953 y con este se reemplazó a todos los boletines existentes referentes a los procedimientos contables. Para el año 1959 se reemplazó el CAP con la creación de la Junta de Principios Contables, el APB. Esta, entre 1959 y 1973, emitió 31 opiniones, o sea, porque el producto lo que emitía la Junta de Principios Contables eran opiniones. Y dentro de los temas que trataban estas opiniones están los lineamientos sobre la contabilización de arrendamientos, el impuesto a la renta, combinaciones de negocios, activos intangibles, acciones emitidas a los empleados como compensaciones, deudas contraídas y otros tipos de opiniones, por ejemplo, también sobre divulgación de políticas contables, la presentación de informes sobre datos financieros intermedios y todo ello hasta el año 1973. ¿Y por qué hasta ese año? Porque en ese año fue la Junta de Principios Contables reemplazada con el FASB. O sea, aquí ya empieza al organismo que conocemos hasta estos días. Se crea en este año, en 1973, la Junta de Normas de Contabilidad Financiera. Es un organismo independiente del AICPA y que actualmente es la que emite la normatividad contable de los Estados Unidos o los PCGA. ¿A través de qué? De la emisión de los ESFAs. Los ESFAs son las declaraciones de normas de contabilidad financiera. Hasta la fecha se han emitido, o sea, desde 1973 hasta hoy, se han emitido 156 ESFAs. Y ahora, los ESFAs recogen toda la información que ha emitido las opiniones del APB y los boletines contables de investigación contable, o sea, los ARB, que estuvieron vigentes hasta su fecha de entrada en vigencia, y la sintetiza. Y lo último que tenemos es en el año 2009, cuando se da el cambio en la codificación. Se pasó de los ESFAs, se pasa ahora a la codificación ASC. ¿Qué significa ASC? Son los Accounting Standards Codification, o sea, la codificación de normas de contabilidad. Entonces, el ASC ahora es la única fuente de los US GAAP. Y se hizo esta transición del ESFAS al ASC en 15 de septiembre del 2009 para crear una base de datos única para los estándares contables. Estos ASC están organizados en 90 temas contables y en particular su introducción no cambió los US GAAP, sino que introdujo una nueva estructura para organizar toda la información. Es así que se tiene, por ejemplo, una estructura similar a lo que son las NIAs, que empieza, por ejemplo, del tema 100 al 900. El tema 100 trata sobre los principios generales, la de 200 sobre la presentación de los estados financieros, el tema 300 sobre activos, 400 pasivos, 500 patrimonio, 600 ingresos, 700 gastos, 800 transacciones amplias y 900 industria. ¿No? Entonces, la idea de este cambio de la codificación era que los ASC facilitarían la búsqueda de los temas, mejorando el proceso de la investigación y haciéndolo más fácil, ¿no? Todo ello de acuerdo con la declaración FASB número 168. Entonces surge la pregunta, ¿cuáles son los US GAAP? Entonces vemos que los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicables en los Estados Unidos, están conformados por los ARB, o sea, los boletines de investigación contable publicados por el CAP. Las opiniones que emite la Junta de Principios Contables, y todo esto se sintetizó en los ESFAs, en las declaraciones de normas de contabilidad financiera emitidas por el FASB. Y recordemos que todo ello se cambió de codificación con los ASC. Entonces, hoy en día, los US GAAP son toda la normativa emitida en los ASC. Ahora sí, veamos la historia de las NIF. Como ya hemos venido hablando, las NIF
son un desarrollo teórico aplicable principalmente en sus inicios por empresas de Europa, pero que luego ya se ha ido internacionalizando su aceptación y su uso, y que son emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, o sea, el JASB. Para analizar su evolución histórica de esta normativa contable, tenemos que su primer hito, su primer antecedente histórico, es en 1966, cuando los contadores de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá establecieron un grupo común de estudio para publicar tópicos importantes de carácter contable a fin de armonizar criterios y procedimientos. Luego, para 1973, se creó en Londres el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, o sea, el JASI, el antecesor del FASB, de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Se creó este comité para emitir las NIC, las normas internacionales de contabilidad aplicables, como se dijo, principalmente en los países de Europa. Los miembros fundadores de este comité tenemos a Alemania con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Alemania, a Australia con el Instituto de Contadores Certificados de Australia y el Grupo de Contadores Practicantes Certificados de Australia, a Canadá, que lo representó el Instituto Canadiense de Contadores Certificados, a Francia, que lo representó la Orden de Expertos Contables de Francia, a Japón, que fue representado por el Instituto Japonés de Contadores Públicos Certificados, a México, representado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a Países Bajos, representado por el Instituto de Contadores y Auditores Registrados de Países Bajos. Luego tenemos a Irlanda y Reino Unido, representados como un solo bloque por el Instituto de Contadores Certificados de Escocia, el Instituto de Contadores Certificados de Inglaterra y Gales, el conocido como ICAEW, la Asociación de Contadores Certificados, conocida también como ACCA o LACA, y el Instituto Certificado de Administradores Contables, y por último el Instituto Público de Finanzas y Contabilidad. Y finalmente también un miembro fundador de este comité fueron los Estados Unidos, representado por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, el AICPA, o como ellos lo conocen, el AICPA. Luego de que se creó este comité, se tuvo que esperar hasta el año 1975 para que fuera aprobada y emitida la primera NIC, la NIC 1, llamada Presentación de Estados Financieros. Desde el año 1975 hasta 2001 se emitieron 41 NIC, la última NIC, NIC 41, Agricultura, habiendo sido muchas de ellas, de estas normas internacionales de contabilidad, reformadas, revisadas, derogadas o sustituidas. Para ese año también, el 2001, se replantearon los objetivos del JASI, siendo esta reemplazada por la creación del JASB, como sabemos, el nuevo organismo emisor, la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Con esta creación del JASB se empezaron a revisar las NIC y esto dio el paso a la creación de las NIF, de las Normas Internacionales de Información Financiera. Ahora, para el año 2002 también fue una fecha importante, pues se da este reglamento del Parlamento Europeo, de la Comunidad Económica de la Unión Europea, el número 1606 del 2002, el cual ordena que todos los países miembros de la Unión Europea tengan que emitir y presentar su información financiera, económica, financiera, contable, bajo la NIC. Eso fue un punto importante, ¿no? Para que se haga el paso a la internacionalización del uso de las normativas internacionales de contabilidad. Y también en ese mismo año se dio el acuerdo de Norwalk, que este va a ser un paso importante para la convergencia contable y vamos a tocar sobre ese tema más adelante. Luego, para el año 2003, se emitió la primera NIF, la primera norma internacional de información financiera, la NIF 1. Y para el 2010 se emite el nuevo marco conceptual para la información financiera. Desde el 2003
hasta el año 2017 se han emitido 17 NIF, habiéndose derogado una, es decir, la NIF 4 modificada por la NIF 17, ambas que son del tema de contratos de seguro. Y hasta ahí es lo que tenemos, la evolución histórica de las normas internacionales de información financiera. Ahora hablemos sobre qué es la convergencia contable. Ese término de convergencia lo vamos a ver mucho cuando se trate sobre las normativas internacionales, ¿no? Pero ¿qué es convergencia? ¿Qué es converger? O sea, es buscar el punto de unión o el punto en el que se intersectan dos líneas, dos rectas. Y en este caso vamos a ver cuál es el punto de unión, de similitud entre dos vertientes, entre estos dos organismos internacionales emisores de esta normativa contable, entre el FASB y el IASI, o sea, el punto de unión en el cual van a tener la similitud en la aplicación los US GAAP, o sea, los FAS de los Estados Unidos, y las NIC, las normas internacionales de contabilidad, para al fin obtener la armonización de las normas contables y obtener una normativa internacional única. Entonces, vamos a ver que a pesar de que los problemas generados por el uso de principios contables divergentes, diferentes, habían sido ya identificados desde hace mucho tiempo, el hecho de no tener un contrapeso significativo había incidido para que hasta ese entonces los Estados Unidos no se preocupara en medida alguna, de ninguna forma, por entablar diálogos con los demás organismos emisores. ¿Esto por qué? Porque si vemos, hasta ese momento Estados Unidos ya era una potencia mundial y tenía todas sus empresas alrededor del mundo, aplicando sus normativas contables. Y más aún, obligando a todas las empresas que coticen en la Bolsa de Valores de Nueva York a utilizar su normativa del FASB. Entonces, los demás países decían, oye, Estados Unidos, sentémonos a conversar, vamos a ver de utilizar una normativa internacional única. Sí, un momentito, luego hablamos. Entonces, evidentemente la consolidación de la Unión Europea en 1993 bajo el Tratado de Maastricht impulsó notoriamente con fuerza el proceso de la armonización contable. Pero antes incluso de ello, los primeros avances se dieron con las primeras reuniones realizadas en el seno de la Comunidad Económica Europea. Esto, recordemos, creada por el Tratado de Roma de 1957. Y que todas estas reuniones que se dieron desde 1978, se dieron con el fin de armonizar las normas contables en los países miembros. Entonces, vemos que ya la aparición de un bloque tan significativo como la Unión Europea cambió notoriamente el panorama, pues ya había un interlocutor de peso quien se sentara a la mesa con los Estados Unidos a conversar y decir, oye, ya es el momento, hay que buscar la convergencia contable. Y si bien desde los años 50 los europeos venían trabajando como un bloque en pro, o sea, en búsqueda de la unificación de la normativa contable, no puede considerarse que su influencia fuera igual a la lograda luego de formalizarse la Unión Europea. Pues con esta herramienta, los europeos, preocupados y hasta cierto punto molestos por tener siempre que adaptarse a las exigencias norteamericanas, impulsaron el esfuerzo de la convergencia en IASI, o sea, del Comité de las Normas Internacionales de Contabilidad. Suena obvio que la mejor manera de que se haya obtenido un estatus de igualdad para propiciar esa discusión en torno a la normatividad contable haya sido utilizar al IASI, ¿no? Al Comité de las Normas Internacionales de Contabilidad, que es el emisor de las NIC. Pues esto requería una adherencia de la Unión Europea como comunidad internacional, como todo un bloque de adherirse a las NIC. Todo lo que se ha dicho se observa claramente en la postura que tenían los europeos
expuesta en documentos de la Unión Europea sobre el tema, donde se expresaba que su preocupación y hasta cierta forma también un disgusto, ¿no?, por tener siempre que adaptarse a las exigencias norteamericanas, puesto que las grandes empresas europeas que buscaban capitales en los mercados internacionales y la mayor parte de las veces en la bolsa de valores de Nueva York, se veían obligadas a elaborar otras cuentas distintas a tal efecto, lo cual les resultaba complicado, costoso y les constituía una clara desventaja competitiva frente a las empresas norteamericanas. Además de que la elaboración de varias cuentas generaba confusión y que se requería que las empresas se adaptasen a unos principios, o sea, los PSGA, los US GAAP, que se establecían sin ninguna intervención europea. Entonces eso les fastidiaba a los de la Comunidad Económica Europea, a los de la Unión Europea. Y el enfoque que ellos proponían consistía en hacer valer todo el peso de la Unión Europea en el proceso internacional de armonizar las normas contables internacionales y poniendo en marcha todo ello en el IASI, buscando un objetivo de establecer un conjunto de normas que sea aceptado en los mercados de capitales de todo el mundo. Entonces, obviamente que la Unión Europea no fue la única causante de iniciar todo este proceso de armonización contable mundial, pues el tema comenzó a ser debatido por la misma época, o sea, ya estamos hablando de la primera mitad de la década de los 90, como consecuencia del proceso mundial de la globalización de las economías y de la firma también de diversos acuerdos de comercio, en el cual distintos organismos internacionales como la ONU, como el IOSCO, que es la Organización Internacional de Comisiones de Valores, como la OCDE, como la Organización Mundial del Comercio, la OMC, entre otros, habían realizado trabajos presentados en diversos foros, abogando siempre por la necesidad de armonizar las normas contables. Entonces, sin anunciarse oficialmente, se había iniciado una competencia entre las SNIC y los ESFAs, o sea, entre el FASB y el IASI, por lograr el reconocimiento de los mercados internacionales. Por su parte, la Unión Europea estudió diversas alternativas para lograr una normatividad contable aceptada en los mercados mundiales. Desde comienzos de los años 90, la armonización en Europa se daba a través de directivas para los países miembros. Sin embargo, la profundidad, o sea, el alcance y la aceptación internacional aún eran muy discutibles. No se llegaba a ese reconocimiento, a esa aceptación internacional. Para ello, se realizaron diversas reuniones de acercamiento tanto con el FASB y con el IASI, o sea, todos estos dos organismos emisores, dentro de estas reuniones, el IASI se comprometió a revisar toda su normatividad y, si fuera el caso, modificarla para buscar coherencia con las directivas contables de la Unión Europea. Entonces, ahí el IASI se estaba ya, como decir, adecuando a la normatividad que señalaba la Unión Europea. Esto explica en buena medida la aceleración del número de normas revisadas por el IASI desde el 1996 hasta el 2000, periodo en el cual se eliminaron, modificaron o emitieron hasta 25 normas. También en este año, o sea, en el año 2000, la Unión Europea aprobó la adherencia a la SNIC, disponiendo como fecha de adopción obligatoria el 1 de enero de 2005 para todas las compañías que cotizaran en bolsa. O sea, para todas las compañías que vayan a cotizar en bolsa internacionalmente debían emitir su información contable financiera bajo la SNIC. ¿Y qué efecto logró esta disposición, o sea, el uso de la SNIC? Fue un incremento geométrico en cuestión al número de empresas
que emitían sus estados financieros bajo las NIC. Entonces, la balanza ya se iba igualando, ya no estaba tan marcado, tan notorio ese contrapeso significativo y ya había una igualdad. Entonces, ya se podría decir que había un interlocutor válido de peso para hacerle frente al FASB y era hora de sentarse a la mesa a dialogar. Entonces, ese diálogo se dio con el acuerdo de Norwalk. Tenemos que para el año 2000 ya se había recorrido un camino importante en el proceso de armonización entre las normas internacionales y las europeas, o sea, lo que estamos hablando. Ya se había dado todo un camino de armonizar las normas emitidas por el IASI, o sea, por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, y las directivas que emitía la Unión Europea. Sin embargo, aún faltaba avanzar en la convergencia con el FASB, o sea, todavía existían diferencias abismales que generaban cambios drásticos en la presentación de la información financiera al utilizar principios distintos para el registro contable. Y con el ánimo de facilitar ese proceso de diálogo, en el año 2001 se da la reforma del IASI, o sea, este comité se reformó adoptando una estructura similar a la del FASB, a la de la Junta de las Normas de Contabilidad de los Estados Unidos. Entonces el IASI, este comité, se convierte en una fundación, creándose dentro de su estructura al IASB, o sea, se crea la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, dándosele a este la facultad de ser el único organismo emisor de las NIC. Con todos estos antecedentes, para septiembre de 2002 se realizó una reunión formal entre el IASB y el FASB para estudiar el camino a seguir en busca de la convergencia. Y de esa reunión formal el producto fue el acuerdo de Norwalk. Entonces, ¿qué es el acuerdo de Norwalk? Pues este hace referencia a un memorando de entendimiento firmado en septiembre de 2002 por IASB y FASB. El acuerdo fue un paso importante para que los Estados Unidos formalizara su compromiso con la convergencia de los US GAAP, o sea, los ESPAs y las NIC. Los principales objetivos de este proceso fueron reducir las diferencias entre la normatividad de los US GAAP y las NIC, definir un proyecto de convergencia, elaborar futuras normas en consonancia con este proyecto, ¿no? Mejorar la eficiencia de los mercados de capitales al ya tener una normatividad contable única, reducir los costos, mejorar la comparabilidad de la información financiera y mantener la armonización una vez que sea lograda. Entonces, las actividades que formaron parte de este programa acordado en Norwalk fueron reuniones conjuntas 2 veces al año, agendas alineadas, personal conjunto en todos los proyectos importantes, proyectos de convergencia a corto plazo, un listado de todas las diferencias que existentes entre ambas normativas con un plan para eliminar cuantas diferencias sea posible y finalmente una coordinación de las actividades de sus respectivos organismos de interpretación. Ahora, todo este acuerdo de convergencia se componía en torno a los siguientes campos de actuación. El primero es un proyecto de convergencia a corto plazo, en el cual se iban a adoptar soluciones contables de alta calidad compatibles en las agendas de ambos emisores, centrándose en las diferencias de las que se esperaba pudieran alcanzarse soluciones de compromisos en un corto plazo, en un periodo corto, al decantarse, o sea, al escoger una norma ya existente de alguno de los dos emisores. Luego también se dieron proyectos conjuntos en colaboración, en los cuales se buscaba trabajar simultáneamente de una forma coordinada
compartiendo recursos de personal y sincronizando los calendarios de trabajo de sus comités supervisores respectivos. Pues hasta entonces, hasta esas fechas, se estaban trabajando en dos proyectos conjuntos. Uno era sobre el reconocimiento de ingresos y el otro sobre combinaciones de negocios. Luego también se buscaba el seguimiento por cada uno de los emisores de los proyectos que estaba realizando el otro, o sea, una supervisión mutua de los avances que estaba realizando uno y otro organismo. Después, un proyecto de investigación del FASB sobre la convergencia entre NIC y US GAAP, en el cual pretendía identificar todas las diferencias tanto del reconocimiento, valoración, presentación o divulgación de la información entre los dos conjuntos normativos y resolverlas bajo la propia estrategia del FASB. Y por último, una consideración explícita de convergencia potencial en todas las decisiones tomadas por el FASB. Ahora, si nos centramos en lo que eran los proyectos de convergencia a corto plazo, el YASB se comprometió a estudiar la posibilidad de eliminar las diferencias existentes hasta ese momento respecto a las normas emitidas por el FASB en áreas como los costos de financiación, información por segmentos, negocios conjuntos y subvenciones. Y por el otro lado, por su parte, el FASB se comprometió a alinear sus criterios contables con los del YASB en áreas, por ejemplo, de opción de valor razonable, inversiones inmobiliarias, proyectos de investigación y desarrollo y hechos posteriores al cierre. Ambos reguladores, ambos organismos emisores, tanto el YASB como el FASB, se comprometieron a alinear sus criterios empleados para el tratamiento del deterioro de los activos no financieros y el impuesto sobre beneficios. Ahora, si hablamos sobre los proyectos a largo plazo, los proyectos conjuntos de colaboración, estos se dividieron en dos grupos. El primero fueron proyectos en los que ambos reguladores estaban trabajando activamente, que le dieron mayor importancia. Por ejemplo, eran las combinaciones de negocios, la consolidación de información, la valoración a valor razonable, la distinción entre el pasivo y patrimonio neto, la presentación de los estados financieros, retribuciones, o sea, pagos post-empleo, o sea, después de un despido, y el reconocimiento de los ingresos. Y los proyectos que hasta ese entonces estaban en fase preliminar, que los estaban dejando para después, era la baja en los estados financieros, los instrumentos financieros, activos intangibles y arrendamientos. Y eso es parte de lo que fue el acuerdo de Norwalk. Entonces, una vez que ya hemos conocido la historia que han seguido estos dos organismos emisores de normativas contables internacionales, tanto el YASB como el FASB, para lograr la convergencia contable, veamos ahora algunas diferencias que hasta el día de hoy son notables en cuanto al uso y aplicación de tanto las NIF como de los US GAAP, en este caso los ASC. Por ejemplo, para la presentación de los estados financieros, la NIC 1 nos indica que para efectos comparativos se requiere que se presente información financiera de los dos últimos ejercicios económicos. O sea, cuando nosotros presentamos nuestros estados financieros, lo hacemos del ejercicio económico que se está presentando y también con un ejercicio económico anterior, o sea, con un periodo anterior a efectos comparativos, ¿no? De cumplir con el principio de comparabilidad. Ahora, con los US GAAP, el ASC 205 nos indica que no hay un requerimiento específico para presentar estados financieros comparativos. Es decir, los US GAAP no nos indican una obligatoriedad, o sea, taxativamente, específicamente, de que tengamos que presentar, además del ejercicio al que estamos presentando la información, un ejercicio económico anterior. Pese a que no haya este requerimiento específico, en general, las empresas que presentan sus estados financieros bajo US GAAP presentan al menos un año de información financiera comparativa. Ahora, en el caso de las compañías públicas, estas están sujetas a las reglas y regulaciones de la SEC, las cuales usualmente requieren
2 años de información financiera comparativa, o sea que aparte del año que se está presentando, también presentan la información comparándolo con 2 ejercicios económicos anteriores. Esto más que todo para los estados de resultados, estados de cambio en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Luego, la NIC 1 también nos señala que no se pueden compensar activos y pasivos a menos que esto sea requerido o permitido por una NIF en particular. Por el otro lado, con el ASC 470 nos indica que la compensación solamente se permite cuando existe un derecho de compensación. Ahora, ¿cuándo es que existe un derecho de compensación? Bueno, esto es cuando las partes se deben entre sí cantidades determinables, cuando existe el derecho y la intención de compensar y cuando el derecho de compensación es ejecutable por ley, o sea, porque una ley te lo permite. También la NIC 1 nos dice que se puede presentar los gastos, o sea, en el estado de resultados, en el estado de ganancias y pérdidas, por naturaleza o por función. Por el otro lado, con los US GAAP, el ASC 220 nos indica que se deben presentar los gastos en el estado de resultados únicamente por función. Esto es porque la entidad puede presentar su estado de ganancias y pérdidas en un formato de un solo paso, o sea, todos los gastos son clasificados por función y deducidos del total de ingresos para llegar a los ingresos antes de impuestos. O también puede ser un formato de múltiples pasos, o sea, los gastos de operación y de no operación son separados antes de presentar los ingresos antes de impuestos, o sea, lo tiré antes de impuestos. Luego, en el caso de los inventarios, tenemos con la NIC 2 nos indica que el método primeras entradas y primeras salidas y el costo promedio ponderado son métodos de determinación del costo del inventario aceptable. O sea, se acepta el uso de estos métodos, pero está prohibido utilizar el método WEPS, o sea, últimas entradas, primeras salidas, o como también se conoce como LIFO. Con los US GAAP, el ASC 330 nos indica que el método PEX, WEPS, CPP, o sea, costo promedio ponderado e identificación específica, son métodos de determinación del costo del inventario aceptables. O sea, bajo NIF, se prohíbe el método WEPS, últimas entradas, primeras salidas, pero bajo US GAAP sí está permitido. En el caso de los estados de flujo de efectivo. De acuerdo con la NIC 7 nos indica que este se puede presentar mediante el método directo o indirecto. Y de igual manera bajo US GAAP, de acuerdo a lo que nos señala el ASC 230, también se pueden presentar mediante método directo o indirecto. Luego, se clasifican por separado los flujos de efectivo como flujos de operación, de inversión o financiación, dependiendo esto de la naturaleza de la transacción. Por el otro lado, bajo los US GAAP nos dice que si los flujos de efectivo son identificables por separado dentro de una transacción específica, se presentarán en base a la naturaleza dentro de las actividades de operación, inversión o financiación. De lo contrario, si no son identificables por separado, estos se presentarán en base a la fuente o uso predominante de los flujos de efectivo. Luego, de acuerdo con la NIC 7, no se prohíbe explícitamente, o sea, taxativamente, que te lo indique la norma, la revelación de flujos de efectivo por acción. En cambio, bajo los US GAAP, la SC 230 prohíbe específicamente que se reporten los flujos de efectivo por acción. Ahora, con la NIC 7, los intereses y dividendos pagados pueden presentarse como flujos de operación o como flujos de financiación. Además, los intereses y dividendos recibidos pueden presentarse como flujos de operación o como flujos de inversión. Por el otro lado, comparándolo con los US GAAP, tenemos que los intereses pagados y recibidos y los dividendos recibidos se presentan como flujos de operación. O sea, vamos a comparar. Veamos los intereses pagados.
Bajo las NIF, de acuerdo con la NIC 7, tenemos que los intereses pagados se presentan o pueden presentarse como flujos de operación o flujos de financiación. Bajo US GAAP, los intereses pagados se presentan únicamente como flujos de operación, no puede ser como un flujo de financiación. Luego, los intereses recibidos tenemos que bajo NIF pueden presentarse como flujos de operación o como flujos de inversión. Bajo US GAAP únicamente son flujos de operación. Y los dividendos recibidos tenemos acá también bajo NIF pueden presentarse como flujos de operación o como flujos de inversión. Bajo US GAAP únicamente como flujos de operación. Finalmente, los dividendos pagados se presentan como flujos de financiación. Bajo NIF tenemos que los dividendos pagados pueden presentarse como flujos de operación o como flujos de financiación. Muy bien, ahora en cuanto al reconocimiento de los ingresos, tenemos por parte de las NIF a la NIF 15. Recordemos que la NIF 15 nos señala los 5 pasos para el reconocimiento de ingresos, cuales tenemos el primer paso de identificación del contrato, luego la identificación de las obligaciones de desempeño, de identificación de la contraprestación, luego la asignación de esa contraprestación entre todas las obligaciones de desempeño y finalmente el reconocimiento de ingresos. Entonces, si nos fijamos, nos centramos ahorita comparando al primer paso, a la identificación del contrato, nos señala que en la NIF 15 se establece un umbral de cobrabilidad probable, significando más probable que no. ¿Esto qué quiere decir? La NIF 15 nos señala que para identificar un contrato se deben cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, que el contrato haya sido aprobado por las partes y cada una de estas se comprometa a cumplir con el contrato. Luego que se identifican los derechos de cada parte, se identifican las condiciones de pago, luego que el contrato tenga un fundamento comercial y finalmente el último criterio nos dice que sea probable que se cobre la contraprestación de la transferencia. Entonces ahí está hablando de ese umbral de cobrabilidad probable, de que sea probable de que nosotros podamos cobrar la transferencia, la contraprestación. Pero bajo NIF, este umbral no es tan alto, o sea, da una posibilidad de que sea más probable de que no se cobre. Bajo las US GAAP, ese umbral de cobrabilidad probable es un poco más alto, más estricto, o sea, buscando que sea más probable que ocurra, o sea, es un umbral más alto que sea probable de que se cobre esa contraprestación. Luego, comparando el segundo paso, en la identificación de las obligaciones de desempeño, por ejemplo, tenemos que si la entidad presta servicios de envío y manejo después que el cliente ha obtenido el control del bien relacionado, entonces esas actividades de envío y manejo van a contabilizarse como una obligación de desempeño separada. Bajo los US GAAP, lo que nos dice la SC 606 es que se proporciona una elección de política de contabilidad que permite que la entidad contabilice como un gasto de cumplimiento esas actividades de envío y manejo que ocurran después que el cliente haya obtenido el bien relacionado. Entonces, bajo NIF es una obligación de desempeño separada. Bajo US GAAP es un gasto de cumplimiento. Luego, si analizamos el tercer paso, y la identificación de la contraprestación, si nos fijamos en la parte específica de la contraprestación distinta al efectivo, la NIF 15 nos señala que esta se va a medir al valor razonable, pero no prescribe, no señala específicamente una fecha en la cual se va a aplicar esa medición al valor razonable. Y tampoco establece un tratamiento a aplicar con los cambios en el valor razonable de la contraprestación después de dicha medición. En cambio, con los US GAAP nos señala que también esa contraprestación distinta al efectivo se requiere que se mida al valor razonable, pero sí nos indica la fecha de medición, pues nos indica que sea al inicio del contrato. Y solamente los cambios en el valor razonable por razones distintas
a la forma o naturaleza de la contraprestación que no es en efectivo se incluirían en el precio de la transacción después de esa medición inicial. Por último, comparemos a los arrendamientos. Por su lado de las NIF tenemos a la NIF 16, el cual esta normativa nos indica que hay un único modelo de reconocimiento contable para el arrendamiento financiero, o sea, tanto sea para arrendamientos financieros como para arrendamientos operativos. Eso es lo que modificó, ¿no?, la NIF 16 a la NIF 17. En cambio, con los US GAAP, lo que nos indica ASC 842 es que hay un modelo dual. O sea, hay una clasificación para el arrendamiento financiero y para el arrendamiento operativo. Luego, en la NIF 16, el arrendatario puede reconocer los pagos por un arrendamiento de un activo de bajo valor sobre una base de línea recta. Esto es, si recordamos, en la NIF 16, lo que son las exenciones, ¿no? Que no estás obligado a reconocer bajo la NIF 16 a los arrendamientos de activos de bajo valor y los de corto plazo. En este caso específico, a los activos de bajo valor se le puede reconocer sobre una base de línea recta y esos arrendamientos no serían reflejados en el balance general del arrendatario. Por su parte, en los US GAAP, de acuerdo con la ASC 842, no existe ese tipo de extensión. O sea, en esos casos de activos de bajo valor también tendrías que aplicar el reconocimiento de acuerdo a lo que te indica la normativa. Luego, si hablamos de subarrendamientos, bajo las NIF 16, al clasificar un subarrendamiento, el activo a analizarse va a ser el activo por derecho de uso del arrendamiento principal. Claro, porque recordemos que en un subarrendamiento hay un arrendamiento principal y el subarrendamiento que va a ser sobre el activo subyacente. En cambio, bajo los US GAAP, lo que nos señala el ACC 842 es que al clasificar un subarrendamiento del activo a analizar sobre el activo analizado va a ser el activo subyacente. Y bueno, estas han sido algunas diferencias comparativas entre el uso y presentación de los estados financieros bajo las NIF y los US GAAP. Pues muy bien, ahora que ya conocemos la historia de las NIF y su largo camino para que está recorriendo para la convergencia contable, hagamos un repaso al inventario de las normas internacionales de información financiera que están vigentes al día de hoy. Cuando hablamos de NIF, recordemos que el juego completo de las NIF es las normas internacionales de contabilidad NIC, sus interpretaciones emitidas por el Comité Permanente de Interpretación de las NIC, estamos hablando de la SIC, por las NIF propiamente dichas y por las INIF, las interpretaciones que emite el Comité de Interpretación de las NIF. Entonces, enfocémonos en las NIC. Tenemos que desde 1975, fecha en que se emitió la primera NIC, la NIC 1, a la fecha, se han emitido 41 NIC, o sea, desde la NIC 1 a la 41, la última es la NIC 41, Agricultura. Su situación actual es que de las 41 están vigentes solamente 25, habiendo sido derogadas o incorporadas a nuevas NIC 16 de ellas, sumando un total de 25 más 16, 41. Ahora, ¿cuáles son las que están vigentes? Pues las siguientes. Dentro de ellas, las más resaltantes tenemos la NIC 1, presentación de estados financieros, NIC 2, inventarios, NIC 7, estado de flujo de efectivo, NIC 8, políticas contables, NIC 2, impuesto a las ganancias, NIC 16, propiedad, planta y equipo, luego la NIC 19, beneficios a los empleados. También tenemos lo que son la NIC 32, instrumentos financieros, la NIC 38, activos intangibles, NIC 39, instrumentos financieros, reconocimiento y medición. Y como dije, la última, la NIC 41, agricultura. Ahora, dentro de las interpretaciones de las NIC,
tenemos que desde 1997 a la fecha se han emitido 33 interpretaciones. Su situación actual es que de las 33 únicamente están vigentes 5, habiendo sido derogadas o incorporadas a otras 27 de ellas. Y cabe resaltar que no se emitió la interpretación 26. Si sumamos, tenemos el total de las 33 interpretaciones SIC. Ahora, ¿cuáles son las que están vigentes? Tenemos la interpretación SIC 7, que es introducción del euro, SIC 10, ayudas gubernamentales, SIC 25, impuesto a las ganancias, SIC 29, acuerdos de concesión de servicios, y SIC 32, activos intangibles, costos de sitios web. Luego, en cuanto a las NIF, las normas internacionales de información financiera, tenemos que desde el año 2003, fecha en que se emitió la primera NIF, la NIF 1, a la fecha se han emitido 17 NIF. Su situación actual es que de las 17 están vigentes 16 de ellas, puesto que ha sido derogada la NIF 4, o sea, contrato de seguro, que fue reemplazada por la NIF 17. Si sumamos 16 más 1 son las 17 NIF emitidas. ¿Cuáles son las que están vigentes? Bueno, las 16 son NIF 1, adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera, NIF 2, pagos basados en acciones, NIF 3, combinaciones de negocios, NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas, NIF 6, exploración y evaluación de recursos minerales, NIF 7, instrumentos financieros, información a revelar, NIF 8, segmentos de operación, la NIF 9, instrumentos financieros, la NIF 10, estados financieros consolidados, la NIF 11, acuerdos conjuntos, NIF 12, información a revelar sobre participaciones en otras entidades, NIF 13, medición del valor razonable, NIF 14, cuentas de diferimientos de actividades reguladas, la NIF 15, una de las más importantes, la que habla sobre el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, la NIF 16, arrendamientos, y la última de ellas, la NIF 17, contrato de seguro, que reemplazó a la derogada NIF 4. Y por último tenemos a las interpretaciones de las NIF, las CINIF, que desde el año 2004 a la fecha se han emitido 23 CINIF, siendo su situación actual que de las 23 están vigentes 15, habiendo sido derogadas 8 de ellas. Entonces tenemos las que están vigentes son la CINIF 1, cambios en pasivos existentes por retiro de servicios, restauración y similares, CINIF 2, aportaciones de socios de entidades cooperativas e instrumentos similares, la CINIF 5, derechos por la participación en fondos para el retiro del servicio, la restauración y la rehabilitación medioambiental, CINIF 6, obligaciones surgidas de la participación en mercados específicos, CINIF 7, aplicación del procedimiento de reexpresión según la NIC 29, CINIF 10, información financiera intermedia y deterioro del valor, CINIF 12, acuerdos de concesión de servicios, CINIF 14, NIC 19, límite de un activo por beneficios definido, obligación de mantener un nivel mínimo de financiación y su interacción, la CINIF 16, coberturas de una inversión neta en un negocio en el extranjero, CINIF 17, distribuciones a los propietarios de activos distintos al efectivo, CINIF 19, cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio, CINIF 20, costos de desmonte en la fase de producción de una mina a cielo abierto, CINIF 21, gravámenes, CINIF 22, transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas, y finalmente la CINIF 23, la incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. Y entonces, como vemos, ese sería el inventario de las NIF a la actualidad que estamos, 2022. Y bueno, eso ha sido todo en cuanto a este apunte contable en el cual hemos analizado el por qué utilizamos las NIF, hemos visto la historia de los US GAAP, la historia de las NIF, la historia de la convergencia contable y hemos analizado algunas diferencias que hay en la aplicación de las NIF y de los ASC.
Si te ha gustado este video, dale un like, suscríbete al canal y compártelo. No te pierdas el próximo video en el cual veremos el por qué utilizamos las NIF en el Perú. Veremos la historia del origen de su aplicación y uso en este país. Así que nos vemos en la próxima.